Primero debo probarla. Buenos días a nuestros televidentes que nos están sintonizando desde sus hogares. El día de hoy es un día muy tranquilo y muy asoleado. Vamos a hablar sobre la distribución discreta de la probabilidad. La distribución de probabilidad discreta describe el comportamiento de una variable aleatoria, independientemente de que se representa de forma gráfica o mediante histograma, en forma tabulador o con una fórmula. A menudo las observaciones que se generan mediante diferentes experimentos estadísticos tienen el mismo tipo general de comportamiento. Es decir, este conjunto de distribución en realidad describe varios fenómenos aleatorios de la vida cotidiana. A continuación, nuestro compañero reportero Fernando Galvez nos va a hablar un poco más a detalle sobre las distribuciones discretas de la probabilidad, como el valor esperado y la varianza. Vamos contigo, compañero Fernando. ¿Qué tal, compañero? Yair, claro que sí, yo voy a hablar un poco del tema valor esperado y varianza. El valor esperado o esperanza matemática tiene origen en los juegos de azar y en las apuestas, ya que los jugadores deseaban saber cuál era la esperanza de ganar al apostar sucesivamente. Desde este punto de vista, la esperanza es la cantidad media de dinero que un jugador pueda ganar o perder después de un número grande de apuestas. En general, la esperanza se puede expresar como la siguiente. Como esta fórmula de valor esperado. El valor esperado de una variable aleatoria X está dado como la sumatoria de cada X multiplicado por su probabilidad, la cual esto es lo que representa esta fórmula. El valor esperado o esperanza de una variable aleatoria corresponde al promedio ponderado de sus valores. Su valor siempre se encuentra entre el valor mínimo y máximo de los números que puede tomar la variable aleatoria. Es un promedio ponderado de los valores que asume la variable aleatoria cuando los pesos son las probabilidades. Es una media de tendencia central. Pero cuando trabajamos con una variable aleatoria discreta, la media o valor esperado se calcula mediante la siguiente fórmula, la cual es diferente. La cual es esta fórmula. La media se representa por el signo U, mu, o N sobre X, que es igual al primer dato por la probabilidad del primer dato más el segundo dato por la probabilidad del segundo dato, y así sucesivamente hasta el último. Como verán, la media mu de una variable aleatoria discreta X
se encuentra al multiplicar pues, cada posible valor de x por su propia probabilidad y luego sumar todos los productos. El valor esperado o media no tiene que ser un valor que la variable aleatoria pueda asumir. La varianza o desviación estándar indica el grado de dispersión que tiene una variable con respecto a su valor promedio. La varianza o sigma al cuadrado o v de x es un promedio ponderado de las desviaciones al cuadrado de una variable aleatoria de su medida. Los pesos son las probabilidades de la varianza sigma al cuadrado o v de x, pues la cual se calcula con la siguiente fórmula. La cual es esta. La varianza se representa con el signo sigma al cuadrado o v de x, la cual es esta fórmula, la cual se suma cada dato menos la mu media al cuadrado por cada probabilidad del dato. Esta fórmula es equivalente a esta, pero esta es más sencillo y rápido de utilizar para obtener el resultado, la cual es sigma al cuadrado y es igual a v de x es igual a la suma de cada dato al cuadrado por la probabilidad del dato menos mu la media al cuadrado. Y por último debemos recordar que la varianza es una media de variabilidad o dispersión. La varianza o desviación estándar de una variable aleatoria se calcula con expresiones diferentes. De mi parte esto sería todo, volvemos al estudio contigo, Jair. Gracias, Fernando, por esta explicación que nos diste. Ahora vamos contigo, Eric Jiménez, que nos vas a hablar sobre qué tema. Ok, vamos contigo. Muchas gracias, Jair. La distribución de probabilidad binomial es una distribución de probabilidad discreta en la que se presenta un experimento binomial. El experimento binomial es aquel en el que se cumplen estas cuatro propiedades. El experimento consiste en una serie de ensayos idénticos. En cada ensayo hay dos posibles resultados. A uno de estos resultados se le llama éxito y el otro se le llama fracaso. La probabilidad de éxito, que se denota P, no cambia de un ensayo a otro. Por ende, la probabilidad de fracaso, que se denota como 1 menos P, tampoco cambia de un ensayo a otro. Y la última propiedad es que los ensayos son independientes, es decir, que el resultado de uno no influye en el resultado de otro. Como podemos ver, un experimento binomial es aquel en donde se presenta un éxito o un fracaso como resultado en cualquiera de los ensayos. Un ejemplo de esto es como actualmente en el que estamos en el campo de fútbol, en donde se va a disputar la final de un partido, en el que cada jugador tiene una cantidad de 5 penaltis para poder ganar. Aquí el procedimiento. Al obtener los datos de los partidos pasados, se descubrió que el jugador marca el 71% de los penaltis que intenta. Si para esta final tiene que marcar 5 penaltis, ¿cuál es la probabilidad para anotar cada penalti? Al analizar nuestros datos, nos encontramos que se trata de una distribución de probabilidad binomial. Con nuestros datos nos encontramos que la cantidad de penaltis que se van a marcar son 5. Por lo tanto, esa será nuestra cantidad de ensayos y denotamos n igual a 5. También nos encontramos que la probabilidad para que el jugador pueda marcar los penaltis es del 71%. Por lo tanto, denotándolo como decimal, tenemos que la probabilidad es igual al 0.71. Entonces, con estos datos anotamos nuestra fórmula, recordando siempre que x equivale al número de éxito. Y también que nx, comúnmente denominado como el combinatorio, es igual a n factorial sobre x factorial que multiplica a n menos x factorial. Suponiendo que el jugador no logra marcar ningún penalti, lo denotamos con f de 0, a su vez que x tomará el valor de 0.
Entonces, ejecutando nuestras operaciones y a su vez recordando que 0 factorial es igual a 1, nos encontramos que la probabilidad para no anotar ningún penalti es del 0.002, que equivale al 0.2%. Entonces, ejecutando las mismas operaciones para los demás penaltis, sustituimos nuestros valores en nuestra siguiente tabla de distribuciones, recordando a su vez que la suma de las probabilidades debe ser igual a 1. Y, al graficar nuestros valores, podemos interpretar que el jugador tiene mayor probabilidad de marcar 4 penaltis. Como podemos ver, la distribución de probabilidad binomial nos ayuda para cuando solo tenemos un éxito o un fracaso como resultado en cualquiera de los ensayos. Ahora, mi compañero nos va a explicar los siguientes temas. Vamos contigo, Alex. ¿Qué tal, amigo Yair? Un saludo. Bueno, el día de hoy les vengo a contar un poco acerca de la distribución de Poisson, la cual es una distribución de probabilidad discreta que tan solo conociendo los eventos y su frecuencia media de ocurrencia podemos saber su probabilidad. Dada que es una variable aleatoria, discreta X, decimos que su frecuencia se puede aproximar satisfactoriamente a una distribución de Poisson. A diferencia de la distribución normal, la distribución de Poisson solo depende de un parámetro, el cual llamamos MU. MU informa del número esperado de eventos que ocurrirán en un intervalo de tiempo fijado. Cuando se habla de algo esperado, tenemos que redirigirlo a pensar en la media. Por tanto, MU es la media de la frecuencia de los eventos. La distribución de Poisson es popular porque modela el número de veces que ocurre un evento de un intervalo de tiempo. La distribución de Poisson se utiliza en el campo de riesgo operacional con el objetivo de modelar las situaciones en que se produce una pérdida operacional. En riesgos de mercado se emplea el proceso de Poisson para los tiempos de espera entre transacciones financieras, con base de datos de alta frecuencia. La distribución de Poisson se utiliza en el campo de riesgo operacional con el objetivo de modelar las situaciones en que se produce una pérdida operacional. En riesgo de mercado se emplea el proceso de Poisson para los tiempos de espera entre transacciones financieras en base de datos de alta frecuencia. Bueno, amigos, eso sería todo. Regresamos con Yair. Gracias. Gracias, amigazo Alejandro, por compartirnos sobre la distribución de Poisson. Pero ahora vamos a hablar más a detalle sobre la distribución hipergeométrica de la probabilidad. Bueno, la distribución hipergeométrica es especialmente útil en todos aquellos en los que se extraen muestras o se realizan experiencias repetidas, sin devolución del elemento extraído o sin retornar a la situación experimental inicial. Esta es una distribución fundamental en el estudio de muestras pequeñas o en un cálculo de probabilidad de juegos al azar. Tienes grandes aplicaciones en el control de calidad para procesos experimentales en los que no es posible retornar a la situación de partida. Ahora vamos con nuestro presidente mañanero que nos habló sobre un tema muy interesante sobre la probabilidad con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos con sus siguientes reportes. Les quiero hablar de la distribución de probabilidad continua, una diferencia fundamental entre las variables aleatorias discretas y las variables aleatorias continuas. Es en la forma de calcular las probabilidades. En las variables aleatorias continuas, la contraparte de la función de probabilidad es la función de densidad de probabilidad, que también se denota f de x. La función de densidad de probabilidad no da valores directamente, sino que el área bajo la curva de f de x proporciona
la probabilidad de que la variable aleatoria tome uno de los valores de ese intervalo y la sumatoria de las probabilidades dentro de ese intervalo es igual a 1. Quiero que miren, que quiero mostrarles este ejemplo. Esta es una función de densidad de probabilidad en la que se estudia el intervalo de A y B, en donde están nuestras variables aleatorias continuas. Algunos ejemplos de nuestras variables aleatorias continuas pueden ser las estaturas y pesos de los individuos, los tiempos de espera de un avión del AIFA, etc. Espero que con esto puedan entender un poco acerca de este tema. Yo no soy experto, así que los voy a dejar con los más expertos que saben acerca del tema. Y calma, Coita, que vamos ganando. Vaya que es interesante esto de la probabilidad y las distribuciones. Ahora vamos con nuestro reportero Raúl Rosales, que nos va a hablar sobre qué tema. Ok, vamos contigo desde Estados Unidos, vamos contigo. ¿Qué tal, amigo Yair? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto desde los Estados Unidos y en esta ocasión yo les voy a explicar lo que es el tema de la distribución de probabilidad normal. Bien, entonces, este tema de la distribución normal es sin duda la distribución de probabilidad más importante en toda la probabilidad y estadística. ¿Por qué? Ya que su gráfica denominada curva normal es la curva con forma de campana, la cual describe de manera aproximada muchos fenómenos que ocurren en la naturaleza, la industria y la investigación. Por ejemplo, las mediciones físicas en áreas como los experimentos meteorológicos, estudios de la precipitación pluvial y mediciones de partes fabricadas a menudo se explican adecuadamente con una distribución normal. Entonces, la importancia de la distribución normal queda totalmente consolidada por ser la distribución límite de numerosas variables aleatorias, discretas y continuas. Por lo tanto, las consecuencias de estos teoremas implican la casi universal presencia de la distribución normal en todos los campos de las ciencias empíricas, tales como la biología, la medicina, la psicología, la física económica, etc. Entonces, en particular, muchas medidas de datos continuos en medicina y biología, tales como la talla, la presencia arterial y muchos más, se asocian a la distribución normal. Por último, esta distribución queda totalmente definida mediante dos parámetros, los cuales son la media, que se denomina por este símbolo, y la desviación estándar, que se denomina por este símbolo. Entonces, además, su función de densidad es simétrica respecto a la media y la desviación estándar, la cual nos indica el mayor o menor grado de apertura de la curva que, por su aspecto, se suele llamar campana de Gauss. Entonces, por último, esta distribución se denota de la siguiente manera, así. Muy bien, amigo, gracias, Yair, te saludo con mucho gusto desde los Estados Unidos, te agradezco mucho y hasta luego. Continuamos contigo. Vaya que nos impresiona esto de las distribuciones y esperemos que esté quedando muy claro y tengan bien definidos los conceptos.
Ahora vamos con nuestro reportero de deportes, que se encuentra ahorita con Cristiano Ronaldo, que nos va a hablar un poco más sobre el tema de distribución. Jair, buenas tardes, un fuerte abrazo, gracias. En esta ocasión voy a explicarles un poco lo que es el tema de distribución de probabilidad exponencial. Dado que resulta que la distribución exponencial es un caso particular de la distribución gamma, la cual proporciona modelos de probabilidad muy utilizados en disciplinas en ingeniería y ciencias. Sin embargo, esta ley de distribución describe procesos en los que interesa saber el tiempo hasta que ocurre determinado evento, ya que en particular se utiliza para modelar tiempos de supervivencia. Especialmente sirve para fenómenos en los cuales la probabilidad de observar un valor elevado disminuye rápidamente. Es una característica importante de esta distribución es la propiedad conocida como falta de memoria. Esto es la probabilidad de que la variable esté comprendida en un intervalo cercano a cero será mayor a la probabilidad de que se encuentre en un intervalo alejado del origen, siempre que los intervalos se comparen sean del mismo tamaño. Esto significa, por ejemplo, que la probabilidad de que un intervalo de edad t sobreviva x años más hasta la edad x más t. Dado de otra manera más general, el tiempo transcurrido desde cualquier instante dado t subíndice 0 hasta que ocurra el evento no depende de lo que haya ocurrido antes del instante t0. Por el momento, esto fue todo, mi amigo Yair. Gracias, que tengas un excelente día. Adiós. Esto sería todo por el día de hoy. Nos vemos mañana en Minuto a Minuto con Yair de la Torre. Esperemos que se sigan sincronizando, tengan bonita tarde y sigan cuidándose, que el COVID mata.